noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre, soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural, conjuntamente también con una cantidad de emisoras, Cablevisión 73, DirecTV 125, Telecentro 516 y Telered 74 y 401 en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, ustedes saben, nosotros nuestras características es tener la oportunidad de charlar con personas interesantes que nos cuenten cosas significativas que pueden interesar, por supuesto, a nuestra audiencia y que pueden ir dejando, no sé, cosas o información que a veces cuesta tenerla, porque el gran público, digamos, no llega a detalles, llega al impacto que produce una noticia o un hecho y después cómo se produjo efectivamente, qué es lo que sucedió. No es tan fácil de encontrar. Entonces, la televisión permite eso, que en una apretada síntesis se pueda hacer algunos análisis sin perjuicio después de ir a los libros. Y bueno, lo tenemos a Seferino Reato. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Seferino, bueno, vos nuevamente un libro. Yo tengo la satisfacción de haberte presentado algunos libros en los distintos programas en los que vos has venido. Pero este es un libro realmente muy interesante, ¿no? Seferino Reato, Salvo que me muera antes, ¿no? Lo vamos a poner ahí para que la cámara lo ponchee, pero se vincula claramente con el tema de Néstor Kirchner, las cosas que decía antes de morirse, cuando se muere, las cosas que le pasaron. Y las cosas que pasaron en el país después, ¿no? Así es. Porque yo pienso que fue un hecho tan clave que implicó la muerte del kirchnerismo y el nacimiento de algo nuevo, que es el cristinismo. Cristinismo, correcto. Porque fue Cristina la heredera de Néstor Kirchner y le dio su impronta personal, su estilo. Además, ella favoreció un modo de coalición que ya se insinuaba después de la coalición, del conflicto con el campo, que fue quitarse de encima a algunos dirigentes peronistas vinculados más bien a la zona núcleo, zona central del país, y reemplazarlos por figuras de centro izquierda, de izquierda. Eso había comenzado con Cristina y Néstor después de la derrota frente al campo y continuó y se exacerbó, diría yo, con ya Cristina viuda, ¿no? Sí, pero hay algunos, digamos así, títulos que son realmente interesantísimos para que los desarrolles se los cuentes a nuestra audiencia, ¿no? Hay uno donde palabras de Néstor, muchachos, el próximo presidente, por hablar después que terminara Cristina, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes. ¿Él estaba presagiando algo? No, creo que lo dijo como quien dice, si Dios quiere, viste que uno dice, nos vemos mañana, si Dios quiere, pero entiendo yo que lo daba por supuesto que eso no iba a suceder. Yo lo tomo más como una muestra de omnipotencia de Néstor Kirchner, porque esa frase la dijo 2 semanas antes de su muerte en la residencia de Olivos. Él estaba reunido con algunos jóvenes como Bocio, Abal Medina, algunos encuestadores como Bachman, Doris Capurro, y les dice, muchachos, el próximo presidente voy a ser yo, salvo que me muera antes, como diciendo, esto no va a suceder, el próximo presidente voy a ser yo, dado que yo he decidido ser el candidato. Por más que Cristina mida un poco mejor que yo voy a ser el presidente. Sí, con eso aseguraban una cosa fantástica, ¿no? Porque él podía haber tenido una reelección, no la tuvo, Cristina tenía una reelección, no la tendría, pero él después podía tener, sí, reelección, y después parecía Cristina, o sea, se estaban asegurando 20, 25, 30 años de gobierno. Sí, es lo que se llama, yo uso una definición de un politólogo italiano, democracia plebiscitaria. También algunos le dicen de hegemónica. Pensar la democracia, el gobierno democrático, o sea, uno surge por el voto popular, pero después quedarse varios periodos. Con un verdadero nepotismo también. Nepotismo, claro, porque era la esposa, eran esposos. Sí. Y además la clave de estos modelos es que entre el líder o la líder y el pueblo no hay nada. La relación es directa. No hay intermediarios. No hay intermediarios, no hay poder legislativo, no hay justicia, no hay medios independientes, pero tampoco hay empresas
autónomas. Por eso se explica cómo ellos atacaban también la empresa privada fuerte, la que tenía espalda. Por ejemplo, atacaron mucho al campo, pero no por casualidad, porque el campo podía ser autónomo. Y eso para ellos era inconcebible. Pero quizás con el tema del campo había una cuestión casi de piel, ¿no? También. Gente que jamás tuvo que ver nada con el tema productivo. Exacto. Ellos han vivido del tema rentístico. rentístico. Además, ¿no? Ella lo dice con orgullo sí. en la única entrevista que ha dado hasta ahora, porque dará más. La de Novarecio. La de Novarecio ha dicho todo lo que nosotros teníamos, y lo que tenían eran rentas, era pura especulación. Sí, casi da vergüenza que una expresidenta pueda decir nosotros hicimos dinero de esta manera, de una manera tan superficial. Qué fenómeno esto de los presidentes argentinos, ¿no? Ahora tenemos un presidente que tiene que ver con el tema productivo, porque ha sido empresario, está vinculado con las empresas, tiene empresas, ¿no? Pero en general, nuestros presidentes no han tenido que ver con el tema de la producción. No, claro, el caso de Macri, uno rescata eso, pero también podríamos decir que no es tampoco una familia que ha creado muchas cosas, ¿no? No, simplemente está vinculado más activamente que lo que pudieron haber estado otros. Y conoce el tema central. Digamos, un presidente que se pelee con el campo, para mí es inconcebible en la Argentina. Es el sector más productivo, la burguesía realmente moderna que tenemos, que se moderniza y que está protagonizando desde los 90 es una revolución. Esparramada por todo el país. Por todo el mundo también, porque después los uruguayos dicen que el mejor ministro de Agricultura que han tenido ellos han sido Néstor y Cristina Kirchner, porque realmente muchos empresarios no pudiendo hacer negocios acá se fueron a Uruguay, se fueron a Paraguay, se fueron a África, a Brasil, a muchos otros lugares. Bueno, muchísimos se fueron muy cerquita, Uruguay y a Paraguay, porque no tenían retenciones. Exactamente, pero en Brasil desarrollaron mucho. Sí. Digo, el campo brasileño se desarrolla con muchas cosas, incluso las semillas transgénicas argentinas. Al principio de contrabando y después no. Seferino, vamos a hacer un primer corte y después tengo acá un montón de preguntas que se han ido haciendo los que están leyendo tu libro y que vos respondés. Así que un corte, director, y seguimos. Recién hablábamos de las preguntas, ¿no? Y acá tengo anotadas algunas que surgen en tu libro, ¿no? ¿Cómo se llevaban realmente puertas adentro Néstor y Cristina? Una relación volcánica. Yo tengo un capítulo, les dedico, que se llama precisamente Una pareja volcánica. Porque los dos... ¿Mucha discusión? Mucha discusión, mucha pelea, porque los dos hablaban de política todo el tiempo. Él más que ella, él era muy obsesivo con el tema y ella también. Y discutían mucho, sabiendo claro ella que él al final iba a tener la última palabra, pero eso también le permitía a ella presentarse como una persona más progresista, más de centro izquierda, dentro de la pareja. O sea, el centro izquierda era ella, no Néstor. No Néstor, para ella y para todos. Pero el que reivindicó todo el tema de la pelea o la discusión con los militares, todo lo que significó la brutalidad del régimen de la dictadura, fue Néstor, en primer lugar, ¿no? Le dedico un capítulo también, pero él en realidad lo hace de una manera pragmática y oportunista porque necesitaba apoyos en los sectores medios urbanos y toma el tema de los derechos humanos. Tanto es así que a Eve de Bonafini ni siquiera la conocía cuando asumió. La conoce recién en junio del 2003. Nunca la había recibido. Nunca había creado ni siquiera una subsecretaría de Derechos Humanos. Nunca había recordado... ¿Como gobernador tampoco? Nunca había recordado el 24 de marzo como gobernador. Siempre se iba a la localidad de Gobernador Gregores, que cumple años los 24 de marzo. Y ahí hacía un festejo local. Claro, era toda una impostura. Toda una impostura que prueba un político muy inteligente y casi sin escrúpulos, ¿no? Porque montarse sobre un tema tan dramático como los derechos humanos, hay que tener audacia. Claro, se ve que él visualizó cuál era, digamos, un perfil que podía darle un rédito político y posicionarlo, era ese, era adelante. Ese.
Es así. Entonces ellos discutían mucho, que es muy interesante. Yo ahí cuento algunas anécdotas. Una que me contó Julio César Araoz cuando era el jefe de campaña de Chicho Araoz, Eduardo Duhalde. Sí, fue jefe de campaña. Y Néstor Kirchner era uno de los gobernadores peronistas que apoyaban la candidatura de Duhalde. Entonces ellos van a Río Gallegos, hacen un acto, el gobernador Kirchner los invita a comer, a los dos, a Duhalde, a Araoz, y estaba la legisladora nacional Cristina Kirchner. Y Cristina, según Araoz, y Duhalde también lo ha contado, hostigaba permanentemente a Duhalde, le decía de la policía bonaerense, de los intendentes y demás. Y Kirchner quería hacer buenas migas, podía ser presidente, ¿verdad? Y le dice en un momento, pará Cristina que estamos hablando de otra cosa. Y seguía, pará, seguía. Hasta que agarra de una panera un pan y se lo tira. Estaban enfrentados. Se lo tira y mala suerte le pega cerca de un ojo. Entonces ella se levanta y hace un espamento. Duhalde intenta componer y ella grita, los hombres son todos iguales, y se va. Entonces silencio. Qué situación tan molesta, por Duhalde Dios. quiere componer y lo que él dice, y Chiche Araoz también, que lo que más les llamó la atención fue lo que pasó después. Porque se van al hotel, todo compungidos, y al otro día tenían que levantarse temprano para ir al aeropuerto y volver a Buenos Aires. ¿Quiénes los estaban esperando en el aeropuerto? Néstor y Cristina, abrazados, sonrientes. Tanto que Duhalde dice, estos dos están locos. Era decididamente volcánica. Era volcánica. Explotaba y después desaparecía. Y después desaparecía, y es interesante porque ellos mantenían siempre una unidad política. Y los que pensaban que podían beneficiarse de una discusión así y querían meterse, esos la pasaban mal. Además, ellos actuaban siempre en conjunto. Él era el jefe y ella era la persona de mayor confianza. Y lo dicen todos así. O sea, un caso único en la historia, ¿eh? Che, acá otra pregunta. ¿Cuánto sabía ella, en la época de su marido, del esquema de la corrupción que estaba organizado? Bueno, esa es una gran pregunta. Desde el punto de vista político, ella sí sabía, porque ella siempre habló también de que para ser gobernador Néstor necesitaba plata. Eso yo recuerdo un discurso de ella en el Teatro de La Plata, ¿no? Claro, cuando recuerda todo eso. Sí, lo dijo con Ahora, todas las letras. la medida es si sabía todo. Es difícil porque él era un esquema muy personal. Él había creado toda esa pirámide, que él era el vértice, y por lo tanto tenía que controlar. Además le gustaba el dinero físico, controlaba de puño y letra. Ahora, ella en la entrevista con Novarecio habla en un momento de que muchas mujeres no conocen lo que hacen los maridos. Lo aplica. Bueno, pero un cuando poco gastan deben saber por ambiguamente. qué. Eso, hablando de un matrimonio común. No sabe lo que hace el marido, pero si tiene mucha plata para gastar, algo debería saber. Yo pienso también. Sí. Algo debería saber. Lo que pasa es que me parece que esa frase la usó un poco ambigua, pero entiendo que la va a usar más adelante para decir, bueno, Néstor hacía todo lo que dicen que hacía. La justicia de todos modos considera que ella heredó todo. Y por eso la procesó. Y continuó. Porque si ella ha hecho un corte, yo me acuerdo así conversaciones que surgían hace mucho tiempo atrás, cuando ella recién empezó la presidencia. Bueno, la gente conocía, digamos, el tema de la corrupción, y muchos hablaban que ella lo había cortado. Es verdad. Ahí lo había cortado, no sé si vos lo sí. reseñás en el libro, ¿no? Pero lo cortó por un rato. Superficialmente. Sí. Ahí Rattaxi, el dueño de Fiat, sí, me dice, claro, nosotros nos equivocábamos porque pensábamos que cuando murió Néstor Kirchner se había muerto él, en palabras de Rattaxi, que siempre es tan gráfico, el hijo de puta, y ahora venía ella. La buena. La buena. ¿Cómo nos equivocábamos? Dice. Pero hubo ahí momentos de zozobra. Hubo un momento, yo eso lo recuerdo porque era el comentario que se decía, ¿no? Después cuando murió también hubo otro momento que decía, bueno, ahora ella... Y hubo 2 o 3 meses donde yo cuento que las valijas iban y no llegaban y había mucha inquietud en algunos empresarios.
Porque también hay que ser justo, ¿no? ¿Dónde están los intermediarios? O sea, ¿los intermediarios están cumpliendo su cometido o queda a mitad camino, no? Sería la pregunta. No, porque ahí había un intermediario que murió, Daniel Muñoz, ex secretario privado. Claro que a él se le atribuye el rol, y que bueno, él no conseguía que ella, según relatos, que ella aceptara lo que debía aceptar. Eso duró 2 o 3 meses. Hasta que me da la impresión, según esas fuentes, pero siempre de manera presunta, hasta que ella y el hijo descubrieron el mapa del tesoro, cómo era y demás. Pero hubo muchas peleas, ¿te acordás? Sí, sí. Algunos caían en desgracia, otros tuvieron que vender. Sí, sí. Empresas que habían sido alegremente privatizadas en una década anterior con el apoyo de los Kirchner, luego fueron estatizadas como YPF. Y los empresarios, ¿te acordás que habían comprado el 25% de una manera muy ventajosa? Sí, sí. Esos tuvieron que vender. Dame a comprar cualquier empresa a cualquiera de nosotros. Con a pagar con los dividendos, fantástico. Pero, además, dividendo de 140 a 150% de las ganancias. Exacto. O sea, se sacaba un pedazo del capital para pagarle. Y eso hizo mucho daño al autoabastecimiento del país, a YPF. Y después fue la excusa para estatizarla, siendo que ese sobregiro había sido autorizado por Néstor Kirchner precisamente porque de otra manera los esquenazis no podían comprar eso. Fantástico. Yo estaba en el Parlamento en aquel entonces, me opuse a esa estatización de la forma como se hizo. Si la querían estatizar, había otra. Pero bueno, che, viene el segundo corte de publicidad y tengo 3 o 4 preguntas más para la última parte. Adelante, señor director. Bueno, seguimos, Seferino, y la verdad que tengo preguntas que surgen de este muy buen libro. Cómprenlo, porque la verdad que me parece que vale la pena. Es chimentero, pero profundo, es chimentero punto de vista histórico, es muy interesante. Porque yo creo que un libro tiene que ser entretenido, el libro periodístico. No. Si no, es un esfuerzo que yo no estoy dispuesto a hacer. No, digamos, leer un libro que sea un ladrillo. Sí, sí. No, pero aparte si está bien documentado, la pucha, ¿no? Acá hay 2 preguntas, por ejemplo, que están allí dando vuelta. ¿Qué pasó en la despedida íntima antes del traslado del cuerpo a Buenos Aires? ¿Y por qué el velatorio público se hizo a cajón cerrado? Claro, cuando fui a Calafate, yo me enteré que había habido también, aparte del velatorio que todos recordamos, un velatorio íntimo, privado. Y que ese velatorio fue a cajón abierto, como es tradicional. Eso fue en el chalet de los Kirchner en el Calafate, la misma tarde de la muerte, el 27 de octubre del 2010, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Era el día del censo. Y a ese velatorio concurrieron todos los parientes de los Kirchner, los asistentes más cercanos, los amigos de Santa Cruz, porque ellos estaban en Calafate, y la plana mayor del gobierno y del Parlamento. También algunos empresarios, por ejemplo, Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Y tuvo 2 partes, una parte donde Cristina dejó entrar solo a los parientes y a los asistentes más íntimos, y a Rudy Ulloa y a Lázaro Báez, y después ya abrió las puertas y todos los que esperaban en el parque pudieron entrar. Eso duró 4 horas y media más o menos. Y en ese velatorio creo que ella les demostró a todos que iba a ser la heredera de todo, que iba a ser la nueva jefa. Que fue un poco la incógnita, además del dolor, con el cual viajaron muchos desde Buenos Aires a Calafate. Saber si ella estaba en condiciones de hacerse cargo de todo el paquete, que no es una cuestión fácil. Después, al otro día, el velatorio fue a cajón cerrado, como nos recordamos todos, en la Casa Rosada. Y esa decisión de cajón cerrado lo tomó directamente ella. ¿Y por qué? ¿Por qué?
Hay muchas probables causas, porque todavía ella nunca lo explicó, nunca se sintió en la obligación de explicar nada. Yo creo que si algún periodista se lo pregunta, lo va a castigar, ¿no? Pero deberían preguntarle, Claro que sin deberían miedo preguntar. Sí, sí. y sin tratar de ser políticamente correcto. Al final, para eso uno se dedica a la política, ¿no? Es un hombre público. Claro. Bueno, yo creo que el funebrero de Calafate me dice el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Tan rápido. Sí, porque le habían inyectado muchos medicamentos para el intento desesperado de recuperarlo, de reanimarlo, por la calefacción del lugar. Claro, tenían que cerrarlo para que viajara el cuerpo en avión a Buenos Aires, pero después podían haberlo reabierto. Ahí aparecen dos causas políticas, o posibles causas políticas de por qué ella decidió velarlo a cajón cerrado. Una, por lo que yo escuché de muchas fuentes cercanas a Cristina, ella no quería darle a Clarín la tapa con la foto de su marido muerto. Parece una locura, pero hay que recordar que ellos estaban muy enfrentados con todos los medios, en especial con el grupo Clarín. Y segundo, para favorecer el mito. Enseguida comenzó el mito de Néstor Kirchner, el Néstor Nauta. La foto de tapa, que fue sacada por el fotógrafo presidencial Víctor Bouget, me parece que es clara. Ahí hay una pareja, pero la única que sobrevive es ella. Un mensaje. Que un poco se carga de toda la fuerza que él tenía, a quien no se lo ve. Creo que para favorecer el mito fue útil que todo el funeral girara en torno de ella, y el hecho de que no se pudiera ver a Néstor Kirchner también colaboró a que ella fuera el centro. Y esa vieja historia que por ahí da vuelta, que se han escrito y se han escrito cosas vinculadas con alguna situación compleja en su muerte, desde el punto de vista violenta. No, con esa presencia de tanta gente no se pudo haber visto, ¿no? Verdad, es verdad. Además yo hablé con el funebrero, los médicos que cuidaron del cuerpo, que trataron de reanimarlo. Hubo como 16 médicos en el hospital local. Él tiene el infarto, digamos. Claro, él tiene el infarto en la casa y rápidamente lo llevan, yo cuento toda esa historia, lo llevan al hospital. Y en el hospital había muchos médicos y enfermeros que ya se había corrido la bolilla, viven todos cerca en el Calafate, todos lo vieron desnudo. Ninguno, es decir, todos me dijeron que no había ningún rastro de balazos, solo un raspón en la frente, a la izquierda, producto de que cuando tiene el paro se cae y se pega, roza la pared contra la cabeza contra la mesita de luz. Nada más que eso. Es decir, eso está descartado para mí. Después, claro, siguen las versiones en las redes, pero me parece que no tienen asidero. No, yo pensé, la verdad, y muchos deben haber pensado lo mismo que yo, que siempre el cajón estuvo cerrado. Pero si hubo, digamos, una cantidad de 100, 200 personas mirando, es muy difícil, más la presencia de todos los médicos, ¿no? Todos los médicos. Bueno, lo cierto es que esta historia de la muerte de Néstor Kirchner en el momento que sucede, con las connotaciones que se dieron, con el aprovechamiento que después se dio, porque en definitiva ella después se postula como candidata a presidenta y la fuerza de todo eso le da un empuje muy importante, el 54% de los votos. Creo que son temas muy piolas para verlos analizados, ¿no? Sí, yo creo que ese funeral público fue una puesta en escena. Desde el punto de vista político, la política es espectáculo, es representación. Sí, y hay anécdotas, y ya nos dicen que tenemos que cortar, pero hay anécdotas muy interesantes. ¿Qué pasó con la Corte Suprema, que no dejaron prácticamente ni saludar a la presidenta? ¿Qué pasó con Reuda? ¿Qué pasó con Duhalde? Que Aníbal Fernández dijo, no vengas porque no puedo garantizar tu integridad física. Fue un velatorio K. Increíble. Seferino, muchísimas gracias. Muy Gracias amable, y esperemos que este libro se venda muy bien porque vale la pena. Gracias a vos por la invitación. No. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.